buenos días. Sean bienvenidos a una emisión más de Desbancados, donde hablamos de todo y de nada a la vez. En esta ocasión hablaremos de la propaganda como herramienta de poder y cómo influye en nuestra era digital. Nos acompañan en esta linda ocasión Michelle, Dana, Gamboa y su servidora Ingrid. La propaganda, con una historia demasiado variada y un tanto polémica en algunas situaciones. Bien, ¿qué nos pueden decir sobre estos antecedentes? ¿Qué tal, querido público? Muy buenos días. Buen día tengan todos ustedes. Yo diría que es un tema muy interesante. Pues bueno, los edictos de Azoka, bueno, para quien no sepa qué es un edicto, pues es un decreto, una proclamación. Pues esto fue más que nada del siglo III antes de Cristo. Pues fueron una serie, pues como comentaba los edictos, escritos que se han conservado en columnas o rocas naturales distribuidas por el norte del subcontinente indio. Pues bueno, estas inscripciones estaban ubicadas en enclaves importantes, como cerca de las ciudades, rutas comerciales o centros religiosos, con los que el gobierno de Azoka se aseguraba de llegar al máximo número de gente posible. Pues estos eran preceptos morales religiosos y pues también prestadores sociales en relación a hombres y animales. Y es cierto, además, cabe recalcar que desde la antigüedad la comunicación política ha ido evolucionando con el tiempo, conforme va la sociedad, habituándose así a los diferentes regímenes que han surgido a lo largo de la historia. De la misma forma, la propaganda política actual mantiene la base en la que se sustenta desde sus comienzos, pero también ha sido adaptada a distintos contextos históricos existentes. Tras muchos siglos de desarrollo, la comunicación política comienza a profesionalizarse a partir del siglo XX y en ello precisamente tiene mucho que ver el papel de la propaganda. Esta nueva forma de comunicar se hizo patente durante la Primera Guerra Mundial, que fue en los años 1914 y 1918, cuando se convirtió en un instrumento demasiado poderoso, tanto para animar a la población ante las penumbras que sufrían y como para desmoralizar al enemigo. No olvidemos que una de las campañas más destacadas fue la del llamado Comité Krill, que bajo los mandos del periodista Jerry Krill quiso influir en la opinión pública norteamericana para que ésta apoyara la participación del país de Estados Unidos en la Gran Guerra con el famoso cartel de I Want You For You Share Me. Sin embargo, pues las primeras muestras de esta propaganda política surgieron en conflictos anteriores, como la guerra de Cuba y Filipinas en 1898, en la que la prensa amarillista estadounidense lo que trataba era desprestigiar a España en sus publicaciones periódicas, y de esta manera quería convencer a los norteamericanos de que la intervención de Estados Unidos en Cuba estaba totalmente justificada. Cierto, también no olvidemos el We Can Do It, que es otro póster inmensamente popular a nivel mundial, creado por J. Howard Miller en 1943. En un principio se creó para Westinghouse Electric y se utilizó estrictamente de esa manera interna para levantar la moral de las mujeres que ya trabajaban en la compañía. En vez de que reclutaran a mujeres para que fueran a trabajar, fue algo muy chistoso. Además de que este póster fue redescubierto a inicios de los años 80 y se utilizó para promover el feminismo, y con frecuencia es confundido por el de Rosie la remachadora, que es también algo muy emblemático por su tremenda pose y presencia visualmente. Incluso más tarde, en el periodo de entreguerras, esa propaganda aumentó considerablemente ante el auge de los totalitarismos
Sobre todo en el caso de Italia y Alemania, con Mussolini y Hitler, respectivamente. Algo similar ya había producido en el desarrollo de la Revolución Rusa en 1917, que durante la cual la prensa estuvo al servicio de los poderes autoritarios. También en la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 a 1945, el persuadir a los ciudadanos para que apoyasen el esfuerzo del conflicto se convirtió en una parte muy importante como para la producción del armamento y de la preparación de todo el ejército. Por ello, la propaganda política cobró todo el protagonismo cuando muchos países participantes trataron de convencer a la población de que tomar y formar parte de la guerra era la única y totalmente única salida ante la situación que es internacional y que se estaba viviendo en ese momento. Y cabe decir que estos mensajes estaban dirigidos en gran parte a aquellas personas que realmente no estaban involucradas directamente en la guerra, como eran las mujeres y los niños, que los tenían totalmente casi aislados de este tipo de cosas. Y por ejemplo, desde la Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos se lanzaron campañas como la de la famosa Rosie la remachadora, quien representaba a aquellas mujeres que empezaron a trabajar en las fábricas estadounidenses al inicio del enfrentamiento bélico. Y ya alrededor del siglo XXI, con el desarrollo de las tecnologías, estrategias de comunicación y el marketing, se comenzó a ser mucho más complejo y necesario, ya que el avance tecnológico lo pedía, y por ello los candidatos continúan hoy en día destinados a grandes cantidades de dinero a las campañas políticas, y también tratan de adaptarse a las posibilidades de ofrecer esto en redes sociales, porque ya saben que todo se mueve en redes sociales. Actualmente la comunicación política es una disciplina para la que cada vez más partidos políticos piden un personal cualificado, y a la formación del mismo da una respuesta el máster oficial en comunicación política avanzada de CESNEC, el centro adscrito a la Universidad de Lleida. No olvidemos tampoco este póster, It's Our Flight, un póster encargado por el Comité de Reclutamiento Parlamentario de Londres en el año 1915. Este ocurrió con el sentido de patriotismo de su audiencia, usando la bandera británica como un símbolo para englobar lo que se necesitaba proteger. Bueno, pues también hay que recordar que hubo algo llamado la emancipación de las mujeres rusas. Pues otro póster ruso también muestra una emancipación de mujeres rusas, y en esta podemos ver que se muestran en la fuerza laboral. Le quitaron su feminidad haciéndola parecer un hombre. También pues a su vez esto se convirtió en un póster de un esfuerzo para incrementar la mano de obra entre hombres y mujeres. Esto también pues trabaja en Gran Bretaña. Este póster también es la versión británica del póster de emancipación de Rusia, pero hecho pues muestra de la mujer como a una mujer. Y también es un llamado a las mujeres para que se unan a la fuerza laboral, pero les da una postura fuerte y un propósito. Es verdad, porque también recordando esos pósters, me recuerda al Choclex, que también me recuerda a una canción de Hamilton, un musical muy bonito, pero no desviándonos del tema. Este póster de Choclex es una propaganda que, otra vez de la Segunda Guerra Mundial, advierte del riesgo de los espías alemanes, que infiltrándose en las comunidades civiles de las fuerzas aliadas, pues surgió un gran descontrol. Además de que este mensaje se difundió consistentemente durante la guerra y poco después de que terminara. ¡Wow! Bien,
Ahora pasando a temas interesantes y delicados y retomando lo que ya hemos hablado con anterioridad sobre la Segunda Guerra Mundial y con Hitler, ¿qué más saben sobre ese tema? ¿Qué es lo que les ha llamado más la atención? ¿Qué es lo que opinan? Porque a mí se me hace un tema muy, muy interesante. Bueno, pues yo podría decir que los judíos fueron culpados por cosas tales como robar a los alemanes, pues ya sea que fue su producto de su arduo trabajo, mientras ellos decían no hacían nada. Pues Hitler culpó a los judíos por dos grandes heridas sobre la humanidad. Pues la primera fue la circuncisión del cuerpo y la otra fue la conciencia del alma. Pues en toda Alemania se veían carteles de eso. Este es uno de los ejemplos más fáciles de identificar del alcance de la propaganda y su influencia en la creencia de una población. También debe recalcarse cómo es que todo está inteligentemente movilizado hacia la manipulación y tiene un buen alcance en la población. Es cierto. Pasando con ejemplos más actuales y en nuestro contexto, la propaganda en México, pero enfocándonos en las elecciones pasadas de este año en curso. Es un buen tema. ¿Qué han visto en la propaganda actual? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Algo que quieran agregar en ese tema? Pues yo siento que este año para la propaganda política fue de gran ayuda, dado que la gente estaba encerrada en casa y lo único que podía hacer para distraerse era ver tele o ver redes sociales o escuchar la radio. Entonces son medios por los cuales la propaganda política puede llegar a mucho alcance con las personas. Y además de que, como también en estos tiempos crecieron mucho las redes sociales, la gente se conectaba mucho a ellas y a través de ellas se compartía demasiada información. En verdad, uf. Bueno, yo voy un poquito más para atrás. A lo mejor ustedes están muy chicas para saber de este tema, pero pues bueno, voy a retomar a otras elecciones que fueron las elecciones federales del 2006, igual de nuestro país. Pues en ese año se lanzó un spot político para desprestigiar al candidato para la presidencia de nuestro país por el Partido Revolucionario del Democrático, el PRD, que en ese entonces era el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí se le acusaba de ser un peligro para México. Había muchísimos spots comerciales, muchísima propaganda que lo acusaba, de que decían que López Obrador era un peligro para México. De hecho, pues en ese aseguraban que él endeudaría el país y lo dejaría en muy malas condiciones. Pues como comentaba, a lo mejor ustedes estuvieron muy chicas para haber visto el spot, o a lo mejor si lo hayan visto, no lo recuerden, no sé. Yo tenía creo que 10, 11 años, ¿no? Cuando salió toda esa propaganda de AMLO. Y puedo decir que igual mis papás me contaban, igual como lo veía, mucha gente sí se llegó a manipular sobre ese tema. Muchos decían, no, pues el peje no, porque él es un peligro para México. No, es que no voy a votar por él porque no, nos va a endeudar, va a hacer no sé qué, y así, y hubo muchísima controversia. De hecho, pues fue una excelente, pues ¿cómo poder decir? Una excelente publicidad, una excelente propaganda que causó pues algo negativo hacia Andrés Manuel López Obrador. Es cierto. Bueno, retomando un poco ambos puntos y englobando un poco el tema que se trató, creo que todo influye. Las elecciones que tuvimos que vivir este año y bueno, los Juegos Olímpicos que fueron recorridos, es cierto lo que comentan, que este año fue uno de los más afortunados en cuanto a la propaganda, precisamente por el tema de que todo el mundo tenía el enfoque en todos los medios de comunicación. Es por ello que vemos que muchas personas están diciendo que puede ser verdad o que puede ser mentira en cuanto a las elecciones,
o en cuanto a Juegos Olímpicos, todo lo que se está comentando en cuanto a un país u otro país, lo más importante es darnos cuenta de la influencia real que está teniendo cada propaganda, sea verdad o no, sobre nuestra mente, sobre toda la mente de la población que la mira. Es por eso que este año fue demasiado bueno para la propaganda, pero la gente también debe de aprender a darse cuenta qué tanto influye en ella esta propaganda. Es muy cierto, porque, bueno, retomando y englobando todo lo que estuvimos hablando ahorita, podemos interpretar que la propaganda es algo muy poderoso en política, y respectivamente porque se enfoca en política. Y en verdad son perspectivas muy interesantes las que comentaban ustedes en los temas que hemos visto el día de hoy, y que en verdad, todo corazón, ha sido una plática muy amena, y se agradece de todo corazón su participación. Bien, con esto hemos concluido la emisión de hoy, y los estaremos esperando en nuestra próxima, pero muy próxima emisión, que esperemos que sea pronto. Y nos vemos. Hasta luego, y muchísimas gracias por estos invitados que en verdad han sido muy inteligentes, y se agradece toda su participación. Hasta la próxima. Al contrario, Ingrid, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa Desbancados. Muchas gracias por invitarnos. Hasta luego. Nos vemos, ustedes. hasta luego. Hasta luego, chao.